23 y un profeta en su casa. De un tal Jesús. Lucas 4,28-30. En la sinagoga de Nazaret, Jesús dio un paso importante en la maduración de su conciencia. Aplicarse a sí mismo la frase de Isaías "El Espíritu está sobre mí" era una forma de reconocerse profeta, en la tradición de todos los profetas que le habían precedido. Después de su muerte y de dar testimonio de su resurrección, la Iglesia primitiva acumuló sobre Jesús títulos para describir su misión: Señor, Hijo de Dios, Cristo. La historia que recogen los evangelios deja ver, sin embargo, que el título con que fue aclamado unánimemente por el pueblo y por sus discípulos fue el de profeta. La sinagoga en tiempos de Jesús, un centro de vida religiosa y social. La sinagoga en tiempos de Jesús era un lugar fundamental en la vida religiosa y social de los judíos. Era mucho más que un simple lugar de culto, era un centro de aprendizaje, oración, comunidad y justicia social. Un espacio para la enseñanza y la oración. Lugar de estudio de la Torá. La sinagoga era el lugar donde se estudiaba la Torá, la ley judía, y se interpretaban las escrituras. Lectura de las escrituras. La lectura pública de la Torá era una parte central del servicio religioso en la sinagoga. Oración y meditación. La sinagoga también era un lugar para la oración individual y colectiva, donde las personas podían expresar sus sentimientos y conectar con Dios. Un centro de comunidad y justicia social. Reunión de la comunidad. La sinagoga era un lugar de encuentro para la comunidad judía, donde se compartían noticias, se celebraban eventos y se ayudaba a los necesitados. Ayudar a los pobres. La sinagoga tenía un rol importante en la ayuda a los pobres y necesitados, recolectando donaciones y organizando programas de asistencia social. Resolver disputas. La sinagoga también servía como un tribunal para resolver disputas entre miembros de la comunidad. La sinagoga y Jesús. Jesús frecuentaba las sinagogas. Los evangelios narran que Jesús enseñaba y predicaba en las sinagogas, especialmente en Nazaret, su ciudad natal, y en Capernaum. Jesús desafió algunas tradiciones. Aunque Jesús respetaba la tradición de las sinagogas, también desafió algunas prácticas que consideraba inadecuadas, como la interpretación legalista de la Torá. Conclusión. La sinagoga en tiempos de Jesús era un lugar fundamental en la vida religiosa y social de los judíos. Era un espacio para el aprendizaje, la oración, la comunidad y la justicia social. Jesús, al frecuentar las sinagogas, demostró su respeto por la tradición judía, pero también desafió algunas prácticas que consideraba inadecuadas. La sinagoga sigue siendo un lugar importante para los judíos en la actualidad, y su legado continúa inspirando a las comunidades religiosas y sociales en todo el mundo. El profeta se define en oposición a la institución. A Jesús no debemos considerarlo como un teólogo o un maestro religioso más radical que otros, aunque dentro de la institución no podía serlo. Le faltaba lo que hacía a los maestros de su tiempo, los estudios teológicos. La formación de los maestros era rigurosa, duraba muchos años, comenzaba desde la infancia. Cuando a Jesús le llamaron rabí, maestro, señor, le estaban aplicando un tratamiento que en su tiempo era habitual y que no debe traducirse como maestro en sentido de teólogo. Más bien, a Jesús lo acusaron los maestros de enseñar sin tener autorización, Marcos 6, 2. Jesús se identificó con los profetas de varias maneras, tanto en su mensaje como en su propia identidad. 1. Continuidad con la tradición profética. Jesús continuó la tradición profética del Antiguo Testamento, anunciando el reino de Dios y desafiando las injusticias sociales. Sus enseñanzas y acciones se alineaban con los mensajes de los profetas anteriores, como Isaías, Jeremías y Ezequiel. 2. Autoidentificación como profeta. Jesús se presentó a sí mismo como un profeta, incluso afirmando que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Lucas 4:24. Su muerte en Jerusalén, como lo habían predicho los profetas, también reforzaba su identidad como profeta. 3. Profecía cumplida en Jesús. Los profetas del Antiguo Testamento habían predicho la llegada de un Mesías, un Salvador que traería justicia y paz. Jesús, a través de su vida, muerte y resurrección, se presentó como la realización de esas profecías. 4. Jesús como el profeta supremo. Jesús fue reconocido por sus seguidores como el profeta por excelencia, superando a todos los profetas anteriores. Su mensaje y su obra fueron considerados como la máxima expresión de la voluntad de Dios. En resumen,
Jesús se identificó con los profetas al continuar su legado, al presentarse como un profeta él mismo, al cumplir las profecías del Antiguo Testamento y al ser reconocido como el profeta supremo. Su mensaje y su vida fueron un testimonio de la voluntad de Dios y una fuente de esperanza para la humanidad. Judas fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Llamarlo el Iscariote o el de Cariot puede hacer referencia a su lugar de origen, Keriot, pequeña aldea de la región de Judá. Especialistas en el tema de los celotes, movimiento clandestino y armado de oposición a la ocupación romana, ven en el apelativo Iscariote una deformación de sicario. Los sicarios eran el grupo más fanáticamente nacionalista entre los celotes. Se llamaban así porque usaban sicas, puñales o dagas, para cometer atentados terroristas contra los romanos. No se puede determinar con certeza la posición política de Judas Iscariote. La información sobre su vida proviene principalmente de los evangelios, que son relatos religiosos y no biografías políticas. Sin embargo, podemos analizar algunos detalles para intentar comprender su contexto. Relación con el poder. Judas era el tesorero del grupo de Jesús, lo que sugiere que tenía cierta capacidad de gestión y posiblemente acceso a recursos. Esto podría indicar una cercanía a las estructuras de poder de la época. Motivos de la traición. Los evangelios mencionan que Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Esto podría interpretarse como un acto de avaricia o como un intento de obtener beneficio personal. Algunos estudiosos sugieren que Judas podría haber sido un agente de la clase dirigente judía que se sentía amenazada por el mensaje de Jesús. Contexto histórico. La Judea de la época estaba bajo el dominio romano, con una fuerte presencia militar y una élite judía que colaboraba con el poder imperial. Jesús desafió las estructuras de poder existentes, lo que podría haber generado tensiones con los líderes religiosos y políticos. En resumen, no hay evidencia concluyente sobre la posición política de Judas Iscariote. Su traición a Jesús podría interpretarse desde diferentes perspectivas, incluyendo la avaricia, la manipulación por parte de la élite judía o incluso una visión política diferente a la de Jesús. Es importante recordar que los evangelios son relatos religiosos y no biografías políticas, y que la interpretación de las acciones de Judas ha sido objeto de debate durante siglos. Simón, uno de los 12 discípulos del grupo de Jesús, es apodado en el evangelio como el cananeo o el celote, Lucas 6:15. El apodo que Jesús dio a los hermanos Santiago y Juan, al llamarlos Boanerges, hijos del trueno, y el sobrenombre que dio a Simón Pedro, llamándolo Barjona, parecen ser nombres de lucha relacionados con el movimiento celote. Simón el Celote, uno de los 12 apóstoles de Jesús, era conocido por su fuerte compromiso con la causa del celotismo, un movimiento político y religioso judío que buscaba la liberación de la dominación romana. El celotismo. Movimiento revolucionario. El celotismo era un movimiento revolucionario que abogaba por la resistencia armada contra la ocupación romana de Judea. Motivación religiosa. El celotismo tenía una fuerte motivación religiosa, ya que buscaban restaurar la independencia de Israel y la pureza de la religión judía. Activismo político. Los celotes eran conocidos por su activismo político y su disposición a usar la violencia para defender sus ideales. Simón el Celote. Identificación con el movimiento. El nombre celote sugiere que Simón estaba fuertemente identificado con el movimiento celotista. Compromiso con la causa. Su presencia entre los apóstoles de Jesús indica que compartía la visión de Jesús sobre el reino de Dios, aunque su enfoque político podría haber sido diferente. Interpretación de su papel. Algunos estudiosos sugieren que Simón podría haber representado una rama más radical del movimiento de Jesús, que buscaba una liberación más inmediata y contundente. Diversidad dentro del grupo de Jesús. Diferentes perspectivas. El grupo de Jesús incluía personas con diferentes perspectivas y enfoques, como Simón el Celote, que representaba un enfoque más político y revolucionario, y otros que se centraban en aspectos más espirituales y sociales. El mensaje de Jesús, a pesar de las diferentes perspectivas, todos compartían un compromiso con el mensaje de Jesús y su visión de un reino de Dios de justicia y amor. En conclusión, Simón el Celote era un hombre comprometido con la causa del celotismo y la liberación de Judea del dominio romano. Su presencia entre los apóstoles de Jesús sugiere que compartía la visión de Jesús, aunque su enfoque político podría haber sido diferente.
La diversidad de perspectivas dentro del grupo de Jesús es un testimonio de la complejidad del mensaje de Jesús y su capacidad de atraer a personas con diferentes ideas y motivaciones. Los hermanos macabeos, héroes de la resistencia judía contra la dominación griega en Israel, vivieron unos 160 años antes de Jesús. Organizaron una auténtica lucha guerrillera y lograron importantes victorias contra el poderoso imperio griego. En la memoria del pueblo eran un símbolo de valentía, patriotismo y libertad. La historia de los macabeos, un legado de resistencia y fe. La historia de los macabeos es un relato épico de resistencia y fe, un capítulo crucial en la historia del pueblo judío. Estos hermanos, liderados por Judas Macabeo, lucharon contra la opresión del imperio seleucida en el siglo II a.C. y lograron la independencia de Judea, reviviendo la práctica del judaísmo y la observancia de la Torá. El contexto histórico. Dominación seleucida. Tras la conquista de Alejandro Magno, Judea quedó bajo el dominio del imperio seleucida, liderado por Antíoco IV Epífanes. Asimilación y persecución. Antíoco IV buscaba imponer la cultura griega y la religión pagana a los judíos, prohibiendo la práctica del judaísmo. La rebelión, la imposición de la religión pagana en el Templo de Jerusalén provocó la revuelta de los judíos liderada por Matatías, un sacerdote, y sus 5 hijos, Judas, Jonatán, Simón, Eleazar y Jonatán. La lucha de los macabeos. Judas Macabeo, Judas, el segundo hijo de Matatías, se convirtió en el líder de la revuelta y logró importantes victorias contra el ejército seleucida. Liberación de Jerusalén. En el año 164 a.C., Judas Macabeo liberó Jerusalén y el templo, purificándolo y restableciendo la práctica del judaísmo. Resistencia contra Antíoco. Los macabeos continuaron luchando contra el imperio seleucida durante varios años, logrando victorias importantes que les permitieron establecer un gobierno independiente en Judea. El legado de los macabeos. Independencia de Judea. La victoria de los macabeos marcó un periodo de independencia para Judea, restaurando la práctica del judaísmo y la observancia de la Torá. Festividad de Hanukkah. La victoria de Judas Macabeo se conmemora con la festividad de Hanukkah, que celebra la purificación del templo y la victoria de la fe judía. Símbolo de resistencia. La historia de los macabeos se convirtió en un símbolo de resistencia y fe para el pueblo judío, inspirando luchas por la libertad y la identidad religiosa. Conclusión. La historia de los macabeos es un relato épico de resistencia y fe. Estos valientes hermanos desafiaron la opresión del imperio seleucida, lucharon por la libertad de su pueblo y la observancia del judaísmo, dejando un legado que continúa inspirando a los judíos en la actualidad. Su historia es un recordatorio del poder de la fe y la resistencia en la lucha por la libertad y la identidad. La buena noticia contada. Al pueblo de América Latina. María y José Ignacio López Vigil. Texto ampliado por inteligencia artificial. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl